Por tu culpa vamos a perderlo todo, me gritó mi hijo, con los ojos llenos de furia mientras golpeaba la mesa con el puño. Sus palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos invisibles. Yo, que había dado mi nombre solo para ayudarlo, me convertí ahora en la culpable de un desastre que no había provocado. En ese instante entendí que mi vida ya no me pertenecía, que me habían convertido en la villana de una historia que jamás imaginé protagonizar. Estábamos en la sala de su casa, un lugar que siempre me había parecido cálido y familiar, con los sillones de cuero que él había comprado cuando las cosas iban bien, y las fotos de mis nietos colgando de las paredes. Esa tarde, sin embargo, todo se sentía ajeno. La luz del sol entraba por la ventana, pero no iluminaba, quemaba. El aire olía a tensión, a resentimiento. Mi nuera estaba sentada en un rincón, con los brazos cruzados y esa mirada de desprecio que nunca supo disimular. No dijo nada, pero la manera en que me observaba era peor que cualquier insulto. Sus ojos parecían gritar: «Te lo advertí, y ahora nos arruinas». Yo sentía que el corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en los oídos. Tenía las manos frías, sudorosas, y un nudo en la garganta que me impedía responder. Recordaba perfectamente el día en que mi hijo me pidió que firmara como garante de aquel préstamo. Me lo pidió con una voz dulce, con una sonrisa que parecía volver a ser el niño que corría a abrazarme cuando regresaba del trabajo. «Mamá, solo necesito tu firma. Es un trámite. Tú sabes que yo soy responsable, nunca te pondría en riesgo. Con esto voy a levantar el negocio y pronto estaré mejor que nunca». ¿Cómo decirle que no a un hijo? ¿Cómo negarle algo cuando una madre siempre carga con la esperanza de que todo lo que hace por sus hijos vale la pena? Firmé, confié, y ahora estaba allí, convertida en culpable, en el blanco de su ira y del desprecio de su esposa. Sentí que todo mi sacrificio de años se reducía a ese instante. La casa donde crecieron, los días de hambre que soportamos juntos, las noches en que yo cosía hasta el amanecer para que tuvieran cuadernos en la escuela, nada de eso importaba. Lo único que parecía importar era que mi nombre, ese que yo había prestado con amor, era ahora la cadena que arrastraba a la familia a la ruina. Mi hijo seguía hablando. Cada palabra suya era un golpe. Tú sabías lo que firmabas. No vengas ahora con que no entendías. Nos vas a dejar en la calle. Yo quería gritar que no era cierto, que yo lo hice confiando en él, que fue su irresponsabilidad la que nos llevó hasta ese punto. Pero mi voz no salía. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, nublando la vista, y apenas alcancé a decir en un susurro: «Yo solo quería ayudarte». Nadie escuchó, o peor aún, nadie quiso escuchar. La memoria me traicionó en ese momento. De pronto me vi a mí misma, años atrás, con él de niño en mis brazos, enfermo con fiebre, temblando. Me recordé rezando toda la noche, suplicando a Dios que me lo dejara, que yo sería capaz de todo con tal de verlo crecer. Me acordé de cómo lloraba en mi hombro el día que lo rechazaron en su primer trabajo, de cómo le decía que no se preocupara, que siempre habría un camino. ¿Ese era el mismo hijo que ahora me acusaba con tanta crueldad? ¿Ese era el mismo niño al que yo di todo sin esperar nada a cambio? La voz de mi nuera rompió el silencio. «Yo te dije que no la metieras en esto, pero claro, para ti tu madre siempre es la salvadora. Pues mira lo que lograste. Ahora la deuda es de todos y por culpa de ella podemos quedarnos sin techo», lo dijo con un veneno en la voz que me heló la sangre. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener sus ojos. El piso se volvió borroso por las lágrimas que caían, una tras otra sin control. Nadie intentó consolarme. Me sentí extraña en esa casa. No era mi hogar, pero hasta hacía poco me había sentido parte de ella. Las risas de mis nietos, los abrazos espontáneos, las cenas de domingo, todo eso parecía un recuerdo lejano, casi inventado. Ahora las paredes se cerraban sobre mí y cada rincón me recordaba que yo era la intrusa, la culpable de todos sus males, la mujer que según ellos había arruinado lo que con tanto esfuerzo habían construido. Intenté defenderme una vez más. «Hijo, yo no sabía que esto iba a pasar. Confié en ti, porque siempre confié en ti». Pero antes de terminar, él me interrumpió con un grito que me quebró en 1000 pedazos. «Basta, mamá, ya no eres la víctima. Asume lo que hiciste, tú firmaste. Ahora responde».
Sus palabras retumbaron en la sala, más fuertes que el golpe de su puño en la mesa. Me sentí pequeña, diminuta, como si mi existencia se hubiera reducido a una cifra escrita en un papel. Ese papel, la firma, mi nombre, todo mi ser convertido en un número rojo en un banco, en una amenaza que pendía sobre sus cabezas. Yo no era ya la madre que los cuidó, la abuela que arrullaba a los nietos. Era la garante, la culpable, el estorbo. Salí de esa casa con las piernas temblando. Afuera el aire estaba pesado, el sol comenzaba a esconderse y el cielo se teñía de un naranja triste. Caminé sin rumbo, con el corazón desgarrado, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Los rostros de mis hijos se mezclaban en mi mente, los de antes, sonrientes, agradecidos, llenos de esperanza, y los de ahora, duros, acusadores, incapaces de reconocer el amor que siempre les di. Esa noche no pude dormir. El reloj en mi pared parecía burlarse de mí con cada tic-tac, recordándome que el tiempo pasaba y yo no tenía fuerzas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi hijo repitiendo: «Por tu culpa vamos a perderlo todo». Me dolía en el cuerpo, me dolía en el alma. Me preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que me convirtieran en el chivo expiatorio de sus errores. Y sin embargo, en medio del dolor, algo empezó a despertarse dentro de mí. Una voz pequeña, apenas un murmullo, me decía que no todo estaba perdido, que yo no era tan débil como ellos pensaban, que la historia todavía no había terminado. Cerré los ojos y me aferré a ese murmullo, como quien se agarra de una tabla en medio del naufragio. La madrugada me encontró sentada en la cama, con los ojos hinchados y el corazón pesado. El silencio de la casa era abrumador, pero también me dio espacio para escuchar mis propios pensamientos, y en ese silencio entendí algo. Aunque me quisieran hundir con sus culpas, yo no estaba dispuesta a dejarme arrastrar sin luchar. Ellos no lo sabían, pero mi historia apenas comenzaba. A veces pienso que si alguien me hubiera contado que la vida me pondría frente a una traición de mis propios hijos, jamás lo habría creído. Siempre me consideré una madre entregada, una mujer que lo dio todo sin esperar demasiado a cambio, más allá de un abrazo, una sonrisa o la satisfacción de verlos salir adelante. Mi historia empezó mucho antes de aquella firma en el banco, mucho antes de los gritos y las acusaciones. Empezó en una casa humilde, con paredes de adobe y techo de lámina, donde la pobreza era una sombra constante, pero el amor y la esperanza eran más fuertes que cualquier carencia. Cuando enviudé, mis hijos aún eran pequeños. Recuerdo el día del entierro como si hubiera sido ayer. El cielo estaba encapotado. El viento helado me golpeaba el rostro y yo, con un vestido negro prestado, sostenía a mi hijo mayor de la mano mientras el menor me jalaba la falda, preguntando cuándo volvería su papá. No supe qué responder, solo los abracé y prometí en silencio que, aunque me costara la vida, nada les faltaría. Desde entonces, cada día fue una lucha, una batalla silenciosa contra la escasez, el cansancio y la soledad. Trabajé en todo lo que pude, cosía ropa ajena hasta la madrugada, lavaba y planchaba por encargo, limpiaba casas. Mis manos quedaron ásperas, llenas de cicatrices invisibles, pero nunca me quejé. Ver a mis hijos con uniforme en la escuela, aunque fueran uniformes remendados, era mi mayor orgullo. Recuerdo cuando mi hijo mayor, el mismo que años después me gritaría como si fuera mi enemigo, llegó con sus calificaciones y me dijo: «Mamá, saqué 10 en matemáticas». Yo lloré de alegría, porque cada puntaje perfecto me confirmaba que mi sacrificio valía la pena. Los años pasaron y logré que ambos terminaran sus estudios básicos. No fue fácil. Muchas veces me quedé sin comer para que ellos tuvieran un plato lleno. Otras veces me negué un par de zapatos nuevos para que ellos no sintieran la vergüenza de presentarse en la escuela con los suyos rotos. Siempre pensé que el amor de madre estaba hecho para eso, para renunciar en silencio a lo propio, con tal de que los hijos caminaran con la frente en alto. Cuando crecieron, las cosas comenzaron a cambiar. El hijo mayor se volvió más ambicioso, siempre hablando de negocios, de dinero, de cómo salir de pobres. Yo lo escuchaba con atención, aunque en mi interior temía que su deseo de tener más lo llevara por caminos peligrosos.
El menor, en cambio, era más tranquilo, más hogareño, aunque con el tiempo también fue mostrando cierta indiferencia hacia mí. Era como si la vida les hubiera dado prisa por volar, olvidando que yo me había quedado con las alas rotas para que ellos pudieran extender las suyas. La primera señal de que mi lugar en sus vidas estaba cambiando la sentí en una cena familiar. Mi nuera, recién casada con mi hijo mayor, me dijo con una sonrisa que se parecía más a una burla: «Suegra, ya no tiene que preocuparse por nada. Ahora nosotros nos encargaremos de todo. Usted solo descanse». En ese momento lo tomé como un gesto de cariño, pero con el tiempo comprendí que lo que realmente quería decir era: ya no opine, ya no estorbe, ya no decida. Empezaron a dejar de lado mis consejos, a tomar decisiones sin consultarme, y poco a poco me fui convirtiendo en la invitada incómoda en su propia vida. Aún así, nunca dejé de estar para ellos. Les ayudé en todo lo que pude. Cuando nació mi primera nieta, fui yo quien se levantaba de madrugada a cuidarla para que ellos durmieran. Cuando se casaron, vendí mis pocas joyas, recuerdos de mi juventud y de mi difunto esposo, para colaborar en los gastos de la boda. Cuando quisieron comprar una casa más grande, les presté mis ahorros, los mismos que había guardado por años pensando en mi vejez. Siempre pensé que ese dinero estaba mejor invertido en sus sueños que en mí. Nunca imaginé que esos mismos sueños serían un día la soga en mi cuello. Con el tiempo, el agradecimiento se transformó en exigencia. Ya no era un favor que yo cuidara a mis nietos, era una obligación. Ya no era un gesto generoso prestarles dinero, era un deber. Y cada vez que me atrevía a decir que estaba cansada o que no podía, sus rostros se endurecían. Mi hijo mayor me miraba como si yo lo hubiera decepcionado, como si no fuera suficiente. Y mi nuera, ella no perdía oportunidad de recordarme que yo ya había vivido mi vida, que ahora les tocaba a ellos decidir cómo llevar la suya. Recuerdo una tarde, mientras planchaba la ropa de mis nietos, que mi nuera pasó por mi lado y murmuró: «A veces pienso que si no estuviera aquí, todo sería más fácil». Fingí no escuchar, pero esa frase me quedó grabada en el corazón como un hierro candente. A partir de ahí, cada sonrisa suya me pareció hipócrita, cada palabra suya, un reproche disfrazado, y aún así, yo seguía allí. Cocinaba, cuidaba, limpiaba, prestaba. Creía que ese era el destino de una madre, dar sin esperar demasiado. Hasta que llegó el día en que mi hijo me pidió que firmara como garante de aquel préstamo. Me miró con los mismos ojos que cuando era niño, con la misma ternura que usaba para pedirme un juguete. Yo no vi al hombre adulto con deudas y ambiciones, vi al niño que una vez lloró en mi regazo. Y entonces cedí. Firmé sin dudar, convencida de que era solo un trámite. Nunca imaginé que con esa firma estaba sellando mi condena. Después de eso, todo cambió. La dulzura desapareció. El respeto que alguna vez existió se volvió polvo. Y cada día que pasaba sentía más claro que yo ya no era la madre que los sostenía, sino la culpable que los hundía. Lo más doloroso no era la deuda en sí, sino ver cómo me miraban, no como a la mujer que les dio la vida, sino como a un obstáculo, una carga, una enemiga. A veces me pregunto si todo el amor que di realmente fue visto, si alguna vez lo valoraron de verdad. Me consuela pensar que mis nietos, al menos, sienten un cariño sincero, porque sus abrazos no saben de culpas ni de reproches, pero incluso ellos han empezado a escuchar comentarios, susurrados por sus padres, que los alejan poco a poco de mí. Esa inocencia que antes me sostenía también comienza a desvanecerse. Esa es mi historia, la de una mujer que amó demasiado, que entregó todo lo que tenía y más, creyendo que la gratitud era eterna. Pero me equivoqué. La vida me demostró que la memoria de los hijos a veces es corta y que el sacrificio de una madre puede olvidarse más rápido de lo que se cree. Y lo peor de todo es que lo que había vivido hasta ese momento no era más que el inicio, porque lo que vino después fue aún más doloroso. Después de aquella discusión en la sala, en la que mi propio hijo me gritó como si yo fuera una extraña que había arruinado su vida, traté de convencerme de que todo había sido producto del enojo del momento. Pensé que tal vez, con el paso de los días, las cosas se calmarían, que volveríamos a las comidas en familia, donde las risas de mis nietos me llenaban el corazón.
Quise creer que lo que había ocurrido no era más que un tropiezo, un malentendido pasajero. Así que me obligué a seguir con la rutina, como si nada hubiera pasado. Pero pronto descubrí que esa normalidad estaba llena de pequeñas grietas que poco a poco me hicieron sentir que ya no pertenecía. Un domingo me invitaron a almorzar en su casa. El olor a pollo al horno se mezclaba con el de las hierbas que mi nuera siempre usaba para dar sabor. Y por un momento sentí que regresaba la calidez de antes. La mesa estaba puesta con mantel blanco y vasos de vidrio, y mis nietos corrían alrededor, riendo y empujándose como siempre. Me senté en un rincón, tratando de no estorbar, y sonreí cuando mi nieta mayor me abrazó por la espalda y me dijo: «Abú, ¿te quedas a dormir?». Mi corazón se derritió con esas palabras, pero antes de que pudiera responder, mi nuera intervino con un tono frío: «No, mi amor, la abuela tiene su casa. Aquí ya no hay espacio para más». La niña bajó la cabeza y se fue corriendo. Yo fingí no escuchar, pero sentí cómo la garganta se me cerraba. No era un comentario inocente, era un recordatorio de que mi presencia debía ser temporal, limitada, vigilada. Durante la comida intenté conversar con mi hijo sobre cómo iba el trabajo, pero él respondía con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Su atención estaba siempre en el teléfono o en lo que su esposa decía. Ella, en cambio, se dedicaba a hacer observaciones que parecían pequeñas, pero que caían como piedras sobre mí. «Qué difícil es mantener todo en orden cuando las deudas nos ahogan», comentó mirando el plato, pero con una pausa demasiado larga justo antes de la palabra deudas. Yo entendí perfectamente el mensaje. Era un dardo directo a mí. Tragué saliva y sonreí, como si no me hubiera dado por aludida. No quería arruinar la armonía frente a mis nietos, aunque por dentro sentía que el pecho me ardía. Los días siguientes continué con mis visitas, aunque cada vez me sentía menos bienvenida. Un martes fui a llevarles pan casero, como solía hacerlo. Lo horneé con paciencia, recordando que a mis nietos les encantaba comerlo caliente, con mantequilla derretida. Cuando llegué, la puerta tardó en abrir. Fue mi nuera quien salió, y al ver la bolsa en mis manos me dijo con una sonrisa apretada: «Gracias, pero ya no hace falta. Los niños están acostumbrados a otro tipo de pan ahora». No dijo nada más y cerró la puerta con rapidez, dejándome en la calle, con mi bolsa aún en la mano y un nudo en la garganta. Esa noche me comí yo sola aquel pan, sabiendo que el sabor no era el mismo sin las risas de los pequeños alrededor de la mesa. Hasta mis nietos empezaron a repetir frases que me dolían. Una tarde, mientras jugábamos en el piso de la sala, mi nieto de 7 años me dijo con total inocencia: «Mi mamá dice que ya estás viejita y no entiendes de dinero». Él lo dijo sin maldad, pero sus palabras me atravesaron como una lanza. Sonreí para que no notara mi tristeza, pero dentro de mí sentí que el mundo se tambaleaba. Eso era lo que pensaban de mí, que no entendía, que era una carga, que estaba de más. Comencé a notar silencios incómodos. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Cuando preguntaba algo, la respuesta llegaba siempre tarde, como si interrumpiera un tema que no debía escuchar. Incluso en las celebraciones, mi lugar parecía haberse reducido. En el cumpleaños de mi nuera, organizaron una gran fiesta. Yo llevé un regalo sencillo, una blusa que elegí con cariño, pero cuando se lo entregué, ella apenas lo miró y lo dejó sobre una mesa sin abrirlo. En cambio, los regalos de sus amigos eran admirados, comentados, mostrados a todos. Nadie dijo nada de mi paquete, y yo me quedé en una esquina, fingiendo que eso no me dolía, pero me dolía y mucho. Las pequeñas exclusiones se convirtieron en rutina. Si iban a cenar fuera, me enteraba después por las fotos que subían a las redes sociales. Si organizaban un viaje, decían que era algo de último momento y que no me habían querido molestar. Cada vez me quedaba más claro que ya no me veían como parte de la familia, sino como una obligación que cargaban a regañadientes. Yo trataba de convencerme de que eran solo ideas mías, que quizás estaba exagerando, que era el peso de la edad haciéndome sensible, pero los hechos estaban allí, repetidos una y otra vez, hasta que se hicieron imposibles de ignorar. Una tarde, mientras estaba en su casa ayudando a doblar la ropa limpia, escuché cómo mi hijo hablaba con su esposa en la cocina. No se dieron cuenta de que yo estaba cerca.
Él decía en voz baja, pero lo suficiente para que yo lo oyera. No sé qué vamos a hacer si no paga. Todo está a su nombre y el banco no va a esperar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces entendí que todo lo que yo percibía como simples desaires tenía una raíz más profunda. Ya no solo me culpaban en palabras, sino que veían en mí la causa de un problema real, de una deuda que amenazaba con devorarlos. Y lo peor era que no lo decían con miedo o tristeza, sino con rencor, como si yo lo hubiera planeado. Salí de esa casa con el corazón encogido. Las calles estaban llenas de gente que volvía del trabajo. Los niños corrían con mochilas en la espalda y yo me sentía invisible. Caminé despacio, con la bolsa de ropa aún en las manos, pensando que lo que hasta entonces había considerado pequeñas faltas de respeto eran en realidad señales de algo más grande, de algo que apenas empezaba a mostrar su verdadero rostro. Y aunque todavía quería creer que las cosas podían mejorar, dentro de mí una voz me susurraba que lo peor estaba por venir. Con el paso de los meses, las pequeñas heridas comenzaron a convertirse en golpes abiertos. Ya no eran simples comentarios disfrazados, ni silencios incómodos. Ahora la humillación se mostraba con crudeza, sin disimulo, delante de cualquiera que estuviera presente. Yo trataba de mantenerme fuerte, de no mostrar cuánto me dolía, pero mi cuerpo me traicionaba, las manos me temblaban, la voz se me quebraba y el corazón parecía encogerse con cada palabra que escuchaba. Lo recuerdo bien. Una tarde de sábado organizaron una parrillada en el patio de la casa de mi hijo. Había vecinos, algunos compañeros de trabajo de él, amigos de mi nuera. Yo llevé una ensalada de papas, preparada con cariño, como siempre lo hacía en las reuniones familiares. Cuando la puse en la mesa, mi nuera me lanzó una mirada que me congeló. Luego, delante de todos, dijo con tono burlón: «Ay, suegra, todavía insiste en traer esas comidas pasadas de moda. Aquí a la gente le gusta otra cosa, más moderna». Varias personas rieron y yo sentí cómo la sangre me subía al rostro. Quise explicar que mis nietos adoraban esa ensalada, pero antes de que abriera la boca, mi hijo intervino. «Sí, mamá, deja esas cosas. No es necesario». Me mordí los labios para no llorar. Miré a mi alrededor y vi a una vecina observándome con pena, como si yo fuera una anciana desubicada. Tragué saliva y me senté en silencio, deseando desaparecer. Otra escena quedó marcada en mi memoria. Fue en el cumpleaños de mi nieto menor. Yo le había comprado un juguete sencillo, un carrito rojo, que me recordó al que mi esposo le regaló a su padre cuando era niño. El pequeño se emocionó. Me abrazó fuerte y gritó: «Gracias, abuela». Pero mi nuera tomó el carrito de sus manos y dijo en voz alta: «Ay, mi amor, luego lo usas, porque esto se rompe enseguida. Mejor juega con lo que te regalaron tus padrinos, que sí es de buena calidad». El niño me miró confundido y yo sentí que me arrancaban el corazón. Mi regalo quedó olvidado en un rincón, como si no valiera nada. Yo me quedé quieta, sonriendo apenas, aunque por dentro lloraba. En ese momento entendí que no solo me quitaban el respeto, también me estaban borrando de la memoria de mis nietos, enseñándoles a despreciar lo que venía de mí. La tensión no era solo emocional, también se volvió material. Comenzaron a cuestionar la forma en que yo usaba mi propio dinero. Una tarde, mientras revisaba mis compras en la mesa, mi nuera tomó una de mis bolsas y, con voz cargada de reproche, dijo: «¿En serio gasta en estas cosas? Con lo que debería pensar mejor en cada centavo». Era un paquete de galletas que yo había comprado para los niños. Quise responder que eran mis ahorros, que yo no les pedía nada, que seguía siendo dueña de mis decisiones. Pero antes de que pudiera decirlo, mi hijo intervino con un gesto de fastidio. «Tiene razón, mamá. No estamos en tiempos para que andes despilfarrando. Podrías ayudarnos más si fueras más cuidadosa». Sus palabras fueron como un martillazo. ¿Ayudarlos más? ¿Acaso no había dado ya todo? ¿Acaso no había firmado aquel maldito préstamo con la fe ciega en él? Lo más doloroso era cuando esas humillaciones ocurrían frente a los demás. Un domingo fui a misa con una vecina y al salir nos encontramos con mi hijo y mi nuera. Yo los saludé con alegría, pero mi nuera apenas me devolvió un gesto seco. Mi vecina, intentando ser amable, comentó: «Qué suerte tienen de tener a su madre tan cerca, siempre atenta con ustedes». Mi nuera respondió con una sonrisa helada:
Sí, aunque a veces la atención sale cara. Yo quedé paralizada. Mi hijo no dijo nada, solo bajó la mirada y mi vecina se quedó en silencio, incómoda. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise llorar allí mismo, pero me contuve. Caminé despacio de regreso a mi casa, con la cabeza baja, como si la vergüenza me persiguiera por las calles. Las exclusiones también se volvieron más evidentes. Dejaron de invitarme a cenas importantes. Me enteraba por comentarios de vecinos que habían visto a la familia reunida en restaurantes, celebrando cumpleaños o aniversarios. Yo me quedaba en casa, sola, con la mesa vacía, esperando un llamado que nunca llegaba. Una noche, incluso me puse el vestido que me gustaba usar en ocasiones especiales, convencida de que me habían olvidado invitar por error. Pero el teléfono nunca sonó. Cenó sola, frente al reloj de pared que parecía burlarse de mi espera interminable. A veces pensaba que tal vez mi hijo reaccionaría, que tal vez defendería mi lugar, pero no. Cada día lo veía más del lado de su esposa, como si temiera contradecirla. Si yo opinaba algo, él guardaba silencio. Si ella me corregía, él asentía. Y poco a poco fui comprendiendo que ya no tenía un hijo de mi lado, sino un juez que dictaba sentencia en mi contra cada vez que hablaba. Lo más cruel ocurrió en una reunión familiar más grande, cuando vino mi hermana de visita desde otra ciudad. Yo estaba feliz de verla. Quería mostrarle que a pesar de todo, seguía siendo parte de una familia. Durante la comida, ella me preguntó cómo me sentía, y yo, con una sonrisa tímida, respondí que estaba bien, que disfrutaba mucho estar cerca de mis nietos. Pero entonces mi nuera rió y, mirando a todos, dijo: sí, disfruta tanto que hasta nos firmó las deudas. Imagínense qué confianza. Varias personas rieron. Incluso alguien levantó su copa en tono de burla. Yo quedé helada. Mi hermana me miró con asombro y yo no supe dónde meter la cara. Sentí que el mundo me aplastaba, que me arrancaban la dignidad frente a todos. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Mi cuerpo empezó a resentirlo. El insomnio me acompañaba cada madrugada. El estómago se me cerraba y cada vez que intentaba comer, la comida me sabía amarga. Mis manos temblaban tanto que a veces no podía sostener una taza sin derramarla. El dolor no era solo emocional, se había vuelto físico, tangible. Yo sabía que algo estaba mal, que ya no era cuestión de soportar pequeños desaires. La situación estaba creciendo, como una tormenta que se acerca lenta pero segura. Y entonces, una tarde, mientras me quedaba sola en mi cuarto, con la ventana abierta y el aire frío entrando, comprendí con claridad que lo que había vivido hasta ahora era apenas el principio. Había una crueldad creciente en sus palabras, en sus gestos, en sus decisiones. Una crueldad que ya no se molestaban en ocultar. Y algo dentro de mí me dijo que pronto vendría un golpe más fuerte, una humillación tan grande que marcaría un antes y un después en mi vida. Yo aún no sabía cuál sería, pero lo presentía en lo más profundo de mis huesos. Nunca olvidaré esa noche. Todavía puedo sentirla en la piel, como una herida que nunca cicatriza. Era el cumpleaños de mi hijo mayor y habían organizado una gran celebración en un salón rentado. Había globos, luces de colores, música en vivo y mesas adornadas con manteles brillantes. Todo parecía perfecto, excepto por la forma en que yo encajaba en ese escenario. O mejor dicho, por la forma en que me hicieron sentir que no encajaba. Cuando llegué, llevaba puesto mi vestido más bonito, uno azul que había guardado para ocasiones especiales. Había ahorrado durante semanas para comprar un pequeño regalo, una pluma elegante que pensé que podría usar en su oficina. Caminé con el corazón lleno de ilusión, convencida de que, al menos esa noche, podríamos dejar de lado los reproches y ser familia otra vez. Pero apenas crucé la puerta, entendí que estaba equivocada. La primera en verme fue mi nuera. Me recorrió de pies a cabeza con una mirada que me desnudó y me dejó sin aire. Con una sonrisa fingida me dijo: «Ah, suegra, qué sorpresa que haya venido». Sus palabras, aunque envueltas en cortesía, sonaban más a reproche que a bienvenida. Me llevó hasta una mesa en la esquina del salón, apartada de las demás, lejos de la pista de baile y de la mesa principal donde se sentaban ellos con sus amigos. Era como si me hubieran colocado en una jaula invisible. Nadie más estaba en esa mesa, solo yo, frente a una silla vacía.
Observé cómo los invitados se acercaban a felicitar a mi hijo. Él reía, abrazaba, levantaba copas. Yo me quedé allí, con mi pequeño regalo en la mano, esperando el momento oportuno para entregárselo. Pasaron los minutos, luego las horas, y cada vez se me hacía más difícil acercarme. Sentía que todas las miradas me atravesaban, que la música se volvía más ruidosa solo para opacar mis pensamientos. Cuando por fin reuní valor, me levanté y caminé hacia él. Estaba rodeado de gente, de risas, de copas que chocaban brindando. Me acerqué despacio, puse una mano en su hombro y le extendí la cajita con la pluma. «Feliz cumpleaños, hijo», dije con voz temblorosa. Él me miró apenas un segundo, tomó la caja sin abrirla y la dejó sobre la mesa junto a otros regalos más grandes, más llamativos. «Gracias, mamá», murmuró sin mirarme a los ojos. Inmediatamente volvió a reír con los demás, como si yo no existiera. Yo me quedé allí, parada, con la mano aún extendida, hasta que alguien me empujó suavemente para abrirse paso y me vi obligada a regresar a mi rincón. Me senté de nuevo en aquella mesa solitaria. El mantel estaba manchado, la luz apenas llegaba hasta allí y el frío del aire acondicionado me calaba los huesos. Observé cómo servían platos abundantes en la mesa principal, cómo brindaban una y otra vez, cómo mis nietos bailaban con otros familiares. Yo esperé que alguien me trajera un plato, un vaso, aunque fuera un poco de agua, pero nadie lo hizo. Finalmente, una camarera pasó y me dejó un plato a medias, como quien cumple un trámite. Intenté comer, pero el bocado se me atragantó. La comida no tenía sabor, lo único que sentía era el amargo de las lágrimas que me resistía a derramar. Lo peor vino después. Uno de los amigos de mi hijo, quizás pasado de copas, se acercó a la mesa donde yo estaba. Me miró y dijo en voz alta, lo suficiente para que varios alrededor escucharan: «Así que usted es la famosa garante, ¿no? La que tiene al banco detrás de la familia. Vaya regalo, señora, endeudar a su propio hijo». Algunos rieron, otros se taparon la boca fingiendo sorpresa. Yo sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Quise explicar, quise decir que yo solo había confiado, que todo lo hice por amor, que nunca imaginé que las cosas saldrían así, pero mi voz no salió. Me quedé en silencio, con el rostro ardiendo y las lágrimas nublando mi vista. Lo que más me destrozó fue que mi hijo, que estaba allí, escuchando, no dijo nada, ni una palabra para defenderme. Se quedó callado, con la mirada baja, dejando que la vergüenza me consumiera delante de todos. En ese momento, todo se detuvo para mí. La música seguía, la gente reía, los brindis se multiplicaban, pero yo ya no estaba allí. Era como si hubiera desaparecido, como si solo quedara una sombra sentada en una mesa fría. Recordé de golpe todas las noches que trabajé hasta el amanecer para pagar su escuela, los zapatos que remendé una y otra vez para que no fuera al colegio con los pies descubiertos, las veces que pasé hambre para que él comiera. Recordé cómo lo arrullaba cuando tenía fiebre, cómo le limpiaba las lágrimas cuando lo rechazaban en algún empleo, cómo le decía que no se rindiera porque siempre habría un camino. Y ahora, ese mismo hijo me permitía ser humillada como si no valiera nada. Quise levantarme e irme, pero mis piernas no respondían. Estaban tan débiles que apenas podía mantenerme sentada. El corazón me golpeaba con fuerza y sentía que la vergüenza me ahogaba. Finalmente, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y salí del salón, caminando despacio, sin despedirme de nadie. Nadie me detuvo, nadie notó mi ausencia. Era como si nunca hubiera estado allí. Afuera, el aire de la noche estaba helado, pero me resultó más soportable que el frío que había sentido dentro. Caminé por la calle oscura con el ruido de la fiesta aún resonando a lo lejos. Cada risa que escuchaba desde el salón era una puñalada más en mi corazón. Llegué a mi casa con los pies adoloridos y el alma hecha trizas. Me senté en la cama, con el vestido azul aún puesto, y me miré las manos temblorosas. No pude contenerme más. Lloré como una niña, con sollozos que parecían arrancarme el aire. Lloré por lo que había perdido, por lo que había entregado en vano, por la madre que había sido y la mujer en la que me habían convertido. Esa noche entendí que ya no me quedaba nada. Había perdido el respeto, la dignidad y, lo más doloroso de todo, el amor de mis propios hijos. Me sentí vacía,
traicionada, rota en 1000 pedazos, y lo único que me acompañaba era un silencio abrumador, un silencio que me envolvía como una sentencia. En ese silencio descubrí lo más terrible, que ya no esperaba nada de ellos, que estaba sola, completamente sola. Esa noche, después de la fiesta, llegué a mi casa como un fantasma. El vestido azul aún colgaba de mis hombros, arrugado y manchado de lágrimas secas. No tuve fuerzas para cambiarme ni para encender la luz. Me dejé caer en la cama, con los zapatos todavía puestos, y lloré hasta que me dolió el cuerpo. Era un llanto desgarrado, de esos que no se parecen al llanto de la tristeza común, sino al de una pérdida definitiva. Sentía que no solo había perdido a mi hijo, sino también la dignidad que había defendido toda mi vida. Nadie me había detenido, nadie me había buscado cuando salí del salón. Ni siquiera mis nietos notaron mi ausencia. Yo era invisible. Pasé los días siguientes en silencio, evitando salir, evitando ver a los vecinos que seguramente habían escuchado los rumores de la fiesta. Apenas comía, apenas dormía. El espejo me devolvía una mujer demacrada, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Llegué a pensar que ya nada tenía sentido, que la vida se me había agotado en sacrificios inútiles. ¿Para qué tanto esfuerzo, tanta renuncia, si al final me convertí en la vergüenza de la familia? Una madrugada, mientras el insomnio me mantenía despierta, abrí el viejo baúl que guardaba al pie de la cama. Allí estaban los recuerdos de toda una vida, fotos amarillentas de mis hijos pequeños, el pañuelo que usé el día de mi boda, un par de cartas que mi esposo me escribió cuando éramos novios. Las acaricié con cuidado, como si fueran tesoros. En una de esas cartas, mi difunto esposo me había escrito: confía siempre en ti, porque tú eres más fuerte de lo que crees. Si un día te sientes sola, recuerda que todo lo que construimos está en tus manos. Esa frase se me quedó grabada. Cerré los ojos y escuché su voz, como si estuviera a mi lado, dándome fuerzas en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando recordé algo que había guardado sin pensarlo demasiado. Unos papeles dentro de una carpeta azul, escondidos entre las mantas del baúl. Eran copias de los documentos que había firmado como garante. Los saqué con cuidado y los observé a la luz tenue que entraba por la ventana. Los repasé una y otra vez, leyendo cada palabra. Había detalles que en su momento no entendí, cláusulas que pasé por alto porque confiaba ciegamente en mi hijo, pero ahora, con la calma del silencio, notaba cosas que antes no había visto. No comprendía del todo lo que significaban, pero supe que ahí había algo importante, algo que quizá no jugaba en mi contra como todos pensaban. Al día siguiente, aunque me sentía débil, decidí ordenar mi casa. Mientras limpiaba los estantes, encontré una pequeña caja metálica que casi había olvidado. Dentro había un par de joyas antiguas, herencia de mi madre, un broche de oro y un anillo con una piedra azul. No valían una fortuna, pero eran más de lo que mis hijos creían que yo tenía. Los guardé de nuevo, sintiendo que aún conservaba algo mío, algo que no podían arrebatarme. En ese momento, entendí que ellos no lo sabían todo, que mi vida aún guardaba rincones ocultos donde yo seguía siendo dueña. Mis hijos y mi nuera estaban convencidos de que me habían derrotado por completo. Me trataban como a una anciana vencida, incapaz de defenderse. Pero esa misma subestimación comenzó a darme fuerzas. Recordé cuando aprendí a coser, cuando nadie creyó que podría mantener a 2 niños sola, y lo hice. Recordé cómo levanté una casa de la nada, cómo resistí enfermedades, hambre, frío. Si había sobrevivido a todo eso, ¿cómo podía dejar que ahora me aplastaran sin siquiera intentarlo? Una tarde, recibí la visita inesperada de una vieja amiga, Carmen. Habíamos trabajado juntas en la juventud, limpiando casas y cuidando niños ajenos. Al verme tan desmejorada, se sentó conmigo y me escuchó en silencio. Le conté entre lágrimas lo de la fiesta, lo de las humillaciones, lo de la deuda. Ella me tomó las manos y me dijo: no estás sola, aunque ellos quieran que lo creas. Siempre hay un camino y tú lo vas a encontrar. Sus palabras me reconfortaron más de lo que imaginé. Cuando se fue, me quedé pensando en lo que había dicho. Siempre hay un camino. Quizá yo aún no lo veía, pero tenía que existir. Esa misma noche, volví a revisar la carpeta azul.
Una frase en particular me llamó la atención, una nota al margen que hablaba de garantías sobre bienes. No comprendía del todo, pero sentí un cosquilleo en el estómago, una intuición de que ahí estaba escondida una clave. No lo entendí de inmediato, pero algo me decía que no todo estaba perdido. Tal vez lo que mis hijos pensaban que era mi condena podía convertirse en otra cosa. Guardé los papeles con cuidado, más decidida que nunca a no volver a dejarlos en manos ajenas. Al mismo tiempo, empecé a observar con otros ojos. Cuando iba a visitar a mis nietos, ya no me hundía en el dolor de ser rechazada. Miraba los gestos, las palabras, los descuidos. Mi nuera hablaba demasiado, siempre presumiendo de lo que compraban, de lo que iban a heredar algún día. Mi hijo, cada vez más cansado, mencionaba sin querer nombres de abogados, de cuentas, de propiedades. Yo escuchaba en silencio, acumulando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. No puedo negar que seguía doliendo. Cada comentario hiriente me hacía sangrar por dentro. Cada gesto de desprecio me recordaba lo poco que significaba para ellos. Pero entre las lágrimas comenzó a surgir una nueva sensación, la de que aún tenía algo en mis manos, aunque ellos no lo supieran. Una chispa diminuta, escondida entre las cenizas de mi dolor, que poco a poco empezaba a crecer. Las noches ya no eran solo de llanto, eran también de recuerdos, de cálculos, de pensamientos. Me veía a mí misma hace años, luchando sola, y entendía que esa mujer no había desaparecido, solo estaba dormida. Y si había logrado sobrevivir a todo lo que la vida me lanzó, ¿cómo no iba a poder con esto? Mis hijos me habían quitado casi todo, pero no habían logrado arrebatarme mi dignidad. Y aunque ahora estaba rota, también estaba empezando a reconstruirme. El silencio de mi casa se volvió distinto. Ya no era solo vacío, era refugio. En ese silencio comencé a planear, a escuchar mi propia voz, esa que había callado por tanto tiempo. Y mientras doblaba los documentos y los guardaba otra vez en el baúl, sentí que no estaba cerrando una carpeta, sino abriendo una puerta. Todavía no sabía a dónde me llevaría, pero estaba segura de algo. El final de esta historia aún no estaba escrito, porque mientras ellos celebraban mi derrota, yo empezaba a recordar algo que ellos habían olvidado, que no se debe subestimar a una mujer que ha sobrevivido a todo. Y aunque aún no lo sabía con certeza, en el fondo presentía que muy pronto descubrirían que me habían dado por vencida demasiado temprano. El llanto ya no me salía igual. Durante semanas había llorado hasta quedarme sin fuerzas, hasta que mis lágrimas se secaban solas en la almohada. Pero de pronto, algo cambió. Ya no me derrumbaba cada noche como antes. El dolor seguía ahí, profundo, pero en lugar de paralizarme empezó a transformarse en otra cosa. Era como una piedra dentro del pecho, fría, dura, imposible de ignorar. Y en esa dureza encontré algo que nunca pensé que volvería a sentir. Una forma distinta de fuerza. Me descubrí a mí misma pensando menos en lo que había perdido y más en lo que aún podía hacer. No era un consuelo, era un despertar silencioso. Cada recuerdo de humillación, cada palabra que me lanzaron como cuchillo, empezó a convertirse en combustible. Me repetía, me creen derrotada, me creen vencida, pero no saben quién soy. Y cada vez que lo decía en mi mente, sentía que me enderezaba un poco más la espalda, que la voz que llevaba años apagada comenzaba a reclamar su lugar. Una tarde, decidí volver a abrir la carpeta azul. La coloqué sobre la mesa de la cocina al lado de mi taza de café tibio. Pasé las hojas lentamente, leyendo cada cláusula como si fueran las páginas de un libro maldito. Esta vez, no lo hice con miedo, sino con atención. Subrayé frases, anoté dudas en un cuaderno viejo que encontré en el cajón. Mientras escribía, sentí algo extraño, como si recuperara parte de mi dignidad perdida. Ellos habían firmado mi condena con esas mismas hojas, pero yo estaba descubriendo que quizás también escondían la llave de mi libertad. Decidí guardar el secreto. No dije nada a nadie, ni siquiera a Carmen, mi amiga de confianza. Sabía que si hablaba demasiado pronto, podía arruinarlo todo. Así que aprendí a callar, a sonreír aunque por dentro estuviera tejiendo un plan. Me convertí en la misma mujer callada que ellos querían ver, pero con un detalle nuevo. Ahora cada palabra, cada gesto de ellos
Lo guardaba como si fuera una pieza de un rompecabezas que tarde o temprano encajaría. Mientras tanto, el maltrato continuaba. Mi nuera no perdía oportunidad de recordarme que ya estaba vieja o que no entendía nada de dinero. Mi hijo me evitaba, hablándome apenas lo necesario. Incluso mis nietos, inocentes, empezaban a repetir frases que no eran suyas. Mi mamá dice que no hay que confiarle nada a la abuela. Yo los escuchaba con el corazón encogido, pero sin derramar lágrimas. En vez de llorar, me prometía a mí misma que algún día entenderían quién era en realidad y que sus padres pagarían caro cada palabra que me habían hecho tragar. Una mañana reuní valor y fui a consultar a un abogado. No era un despacho lujoso, solo una pequeña oficina en el centro, con paredes repletas de carpetas y un olor a papel viejo. Me senté frente a él con las manos sudorosas, temblando. Le expliqué mi situación sin dar demasiados detalles personales, como si hablara de una amiga. El hombre me escuchó con atención y cuando hojeó los documentos que le mostré, frunció el ceño. «Aquí hay cosas interesantes», dijo, señalando un párrafo. «Si esto es como me lo cuenta, la historia no está tan perdida como parece». Mi corazón dio un salto. No quise preguntar demasiado en ese momento, pero salí de esa oficina con algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Caminé por la calle con pasos firmes, mirando el cielo gris como si por fin tuviera un rumbo. No lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mi amiga, ni siquiera al espejo. Guardé el secreto en lo más profundo de mí, como un tesoro escondido. Y esa doble vida, la de la madre derrotada en apariencia y la de la mujer que en silencio empezaba a prepararse, me daba un extraño poder. Era como si los papeles se hubieran invertido. Ellos me veían como una carga inútil y yo los observaba desde las sombras, tomando nota de cada error, de cada palabra imprudente. Mientras tanto, en las reuniones familiares seguía fingiendo. Me sentaba en mi rincón, sonreía cuando me lanzaban indirectas, agachaba la cabeza cuando me excluían. Pero en mi interior ya no era la misma. Ahora los miraba como quien estudia a sus enemigos, no como quien suplica cariño. Veía cómo mi nuera presumía de lo que no era suyo, cómo mi hijo se dejaba arrastrar, cómo todos vivían confiados en que la vieja ya no tenía fuerzas. Y yo pensaba, sigan creyéndolo, sigan confiándose. Muy pronto descubrirán lo que significa subestimar a una mujer como yo. De noche, me sentaba en la cama con las carpetas abiertas, revisaba mis viejas cuentas, los recibos que aún guardaba, incluso los pequeños ahorros que nunca les conté que tenía. Todo lo anotaba en mi cuaderno, con letra apretada. Me sorprendía a mí misma recordando cifras, nombres, fechas. Era como si mi memoria, adormecida por años de dolor, se hubiera despertado de golpe, y cada dato era un ladrillo más en el muro de mi determinación. A veces, al amanecer, me asomaba a la ventana y veía cómo la ciudad despertaba. Los niños caminaban rumbo a la escuela, las madres cargaban mochilas, los autos pasaban rápido, y yo pensaba, durante años fui como ellas, corriendo de un lado a otro, sacrificándome para que nada faltara en mi casa. Ahora, aunque ya no tenga la juventud, aún tengo lo que me sostuvo siempre, la voluntad de no rendirme. Esa certeza me llenaba de calor. Incluso en las madrugadas más frías, mis hijos creían que ya no tenía nada, que estaba derrotada, sola, acabada. Pero ellos no sabían que todavía quedaban hilos invisibles que me unían a todo lo que alguna vez construimos. Ellos no sabían que cada sacrificio que hice en el pasado había dejado semillas, y que esas semillas, ahora, estaban empezando a germinar. No sabían que la mujer que ellos despreciaban era la misma que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad, y que no se rendiría tan fácil. Yo no era ingenua, sabía que aún me esperaba dolor, que todavía podían lastimarme más, pero también sabía que la corriente había cambiado. Ya no caminaba en la oscuridad sin rumbo. Ahora cada paso, cada silencio, tenía un propósito, y ese propósito crecía dentro de mí como una promesa. Ellos seguían viéndome como una anciana cansada. Yo, en cambio, ya me veía como otra cosa, como una mujer que había aprendido a esperar el momento exacto para levantarse, porque si algo había aprendido en la vida, era que la paciencia también es un arma. Y aunque todavía no entendían lo que estaba por llegar,
Pronto lo descubrirían. El día en que vuelva a llorar, pensé, no será de impotencia, será de alivio, porque ese día, por fin, la justicia tocará a mi puerta y yo estaré lista. El día llegó más pronto de lo que mis hijos imaginaron. Ellos seguían tratándome como a una sombra, convencidos de que yo era solo la garante que había arruinado sus vidas, la anciana sin fuerzas ni recursos que apenas sobrevivía en el silencio. Pero yo ya no era la misma que salía llorando de las reuniones, ni la que se sentaba en la esquina de un salón sintiéndose invisible. Yo estaba lista, y cuando una mujer está lista, no hay nada que pueda detenerla. Todo comenzó una mañana, cuando recibí una notificación del banco. Me citaban para revisar el estado del préstamo. Mis hijos también fueron llamados. Sabía que allí, frente a los papeles, frente a un representante oficial, ya no podrían esconderse tras sus gritos ni culparme con sus discursos vacíos. Era el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz. Me vestí con calma, con mi ropa más sencilla pero digna, y guardé en mi bolso la carpeta azul y otras copias de documentos que había mantenido ocultas durante años. Al mirarme al espejo antes de salir, me reconocí de nuevo. Ya no veía a la mujer derrotada de la fiesta. Veía a la misma que había sobrevivido a la viudez y a la pobreza, lista para luchar. Cuando entré a la sala de juntas del banco, mis hijos ya estaban allí, junto con mi nuera. Sus rostros eran una mezcla de fastidio y superioridad. Ella, con los brazos cruzados, me miró de arriba abajo y murmuró en voz baja: a ver qué inventa ahora la viejita. Mi hijo mayor ni siquiera me saludó, apenas movió la cabeza como si estuviera obligado a reconocer mi presencia. Yo no respondí, me senté, coloqué mi bolso sobre la mesa y esperé en silencio, con la calma de quien sabe que el tiempo está de su lado. El representante del banco comenzó a hablar de la deuda, del incumplimiento, de las consecuencias legales. Mis hijos escuchaban nerviosos, pero en lugar de aceptar su responsabilidad, empezaron a señalarme. Ella firmó, ella es la garante, que pague lo que debe. Repetía mi hijo una y otra vez, con la voz alterada. Mi nuera asentía con fuerza, lanzándome miradas de desprecio como si sus ojos fueran flechas. Yo los dejé hablar, los dejé hundirse en su propio veneno, y cuando terminaron, abrí despacio mi carpeta azul, saqué una copia de los documentos y los deslicé sobre la mesa. Mi voz sonó clara, sin temblor. Es cierto, yo firmé como garante, pero lo que ustedes olvidaron es que las garantías no se ejecutan sobre mis bienes, sino sobre los de ustedes. El silencio fue inmediato. El aire se volvió pesado, casi cortante. El representante del banco tomó los papeles, los revisó con atención y asintió con seriedad. La señora tiene razón. La deuda recae directamente sobre las propiedades de los titulares, es decir, sobre ustedes. Recuerdo la cara de mi nuera en ese instante. La altanería se le derrumbó de golpe y su boca se abrió sin poder articular palabra. Mi hijo mayor se puso pálido, como si de pronto le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Eso no puede ser, murmuró, tomando los papeles con manos temblorosas. Ella nos engañó. Yo lo miré fijo, por primera vez sin miedo, y respondí: no los engañé. Ustedes se engañaron solos, creyendo que podían usarme sin consecuencias. Todo está aquí, escrito desde el primer día. Lo que pasa es que confiaron más en su avaricia que en leer lo que firmaban. Mi hijo menor, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró con ojos desorbitados. Entonces, la casa, el terreno, todo eso, balbuceó. El representante del banco volvió a hablar, con la frialdad de quien solo enuncia hechos. Sí, los bienes que ustedes pusieron como garantía son los que ahora serán embargados para cubrir la deuda. La señora no pierde nada. Fue como si un trueno hubiera estallado en la sala. Mi nuera golpeó la mesa con el puño y gritó: «Esto es tu culpa, vieja maldita. Tú sabías lo que hacías». Yo no respondí a sus insultos. La miré con calma, con la serenidad de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Yo solo confié, y ustedes se aprovecharon. Pero la vida tiene formas de devolver lo que uno siembra. Hoy, esa cosecha les toca a ustedes. Mi hijo mayor, incapaz de contener su furia, me señaló con el dedo. «Te lo advertí, nos ibas a hundir». Y por primera vez en mucho tiempo respondí sin miedo: «No, hijo, se hundieron solos.
Yo solo dejé de cargar con un peso que nunca me correspondió. Mis palabras resonaron en la sala y por un instante sentí cómo todo el dolor acumulado se transformaba en alivio. No eran lágrimas de derrota las que humedecían mis ojos ahora, eran lágrimas de justicia. El representante del banco continuó explicando el procedimiento, pero yo apenas lo escuchaba. Estaba demasiado concentrada en sus rostros, la rabia contenida de mi hijo, la incredulidad de mi nuera, el silencio incómodo de mi hijo menor. Todos ellos, que tantas veces me habían humillado en público, estaban ahora desnudos frente a la verdad, sin nada que los protegiera. Y yo, la mujer que ellos creyeron débil e ignorante, me mantenía erguida, con la frente en alto. Cuando la reunión terminó, recogí mis papeles y guardé la carpeta en mi bolso. Me levanté despacio y antes de salir, los miré una última vez. Durante años me hicieron sentir que no valía nada. Hoy se dan cuenta de que la que nunca supo valorar fue esta familia. Yo no perdí, yo sobreviví, y ahora es su turno de enfrentar las consecuencias. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, escuchando detrás de mí las voces alteradas de mis hijos y los gritos histéricos de mi nuera. Ya no me afectaban. Por primera vez en mucho tiempo, el peso sobre mis hombros se había aligerado. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. No era el final de mi dolor, lo sabía. Todavía quedaban heridas abiertas, todavía habría noches solitarias, pero algo esencial había cambiado. Ya no era la víctima, había recuperado mi lugar, mi voz, mi dignidad, y mientras caminaba bajo el sol, con el bolso apretado contra mi pecho, comprendí que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Mis hijos quedaron atrás, atrapados en sus deudas y en sus mentiras. Yo seguía adelante, con paso lento pero firme, y aunque aún no lo sabían, lo que acababa de ocurrir no era solo un golpe, era el inicio de una caída que ellos mismos habían provocado, porque cuando se construye sobre la avaricia y la humillación, tarde o temprano todo se derrumba. Y yo estaba allí para verlo. Después de aquella reunión en el banco, la noticia corrió más rápido de lo que yo imaginé. No sé si fueron los propios funcionarios, los vecinos que vieron salir a mis hijos con los rostros desencajados, o si fue la propia boca de mi nuera, que en su desesperación buscó culpables en todos lados. Lo cierto es que en pocos días, todo el mundo supo que las propiedades que ellos habían presumido como símbolo de triunfo estaban ahora en riesgo de embargo. La vergüenza que tantas veces habían querido volcar sobre mí se volvió contra ellos, y esta vez no había manera de esconderla. Mi nuera fue la primera en reaccionar con furia. La vi llegar a mi casa una tarde, golpeando la puerta con tal violencia que pensé que la rompería. Cuando abrí, me lanzó un torrente de insultos. «¡Vieja traidora! Arruinaste a tu propia familia. Si de verdad fueras madre, habrías dado la cara y pagado todo tú». Yo la escuché en silencio, sosteniéndome del marco de la puerta. Antes esas palabras me habrían destrozado. Esa tarde, solo me parecieron un eco vacío. Cuando terminó de gritar, le respondí con calma. «Lo único que hice fue confiar, y lo que ahora sufres no es más que el fruto de tus propias decisiones. Aquí no tienes nada que reclamarme». Sus ojos se llenaron de rabia, pero ya no tenía poder sobre mí. Cerré la puerta despacio, con una serenidad que jamás había sentido frente a ella. Mi hijo mayor intentó otra estrategia, la súplica. Me llamó varias veces, y cuando al fin respondí, su voz ya no era la del hombre seguro que me humillaba frente a todos, sino la de un niño asustado. «Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. Esto no puede estar pasando. Tú sabes que yo nunca quise hacerte daño, pero ahora todo está en juego. Si nos quitan la casa, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser de los niños?». Sus palabras me atravesaron porque seguía siendo mi hijo, la sangre de mi sangre, pero también era el mismo que me había dejado sola en aquella mesa del salón, el que permitió que me llamaran culpable sin defenderme. Cerré los ojos y le respondí: «Yo ya ayudé, hijo. Lo hice siempre. Y ustedes no lo supieron valorar. Ahora deben aprender a enfrentar las consecuencias. No por odio, sino porque es la única forma de que entiendan». Escuché cómo sollozaba al otro lado de la línea y me tembló el corazón. Pero no cedí. No esta vez. El hijo menor se mantuvo distante.
No vino a reclamarme, pero tampoco a disculparse. Me evitaba, como si le pesara demasiado la vergüenza. Lo veía pasar frente a mi casa, cabizbajo, y apenas levantaba la mano en un saludo tímido. Yo sabía que dentro de él se libraba una batalla, entre la lealtad a su hermano y la certeza de que yo no merecía lo que habían hecho. Su silencio era menos cruel que las palabras de los otros, pero también más triste, porque en ese silencio reconocía que había elegido no estar de mi lado cuando más lo necesitaba. Los vecinos, en cambio, comenzaron a mirarme con otros ojos. Muchos que antes me observaban con lástima, ahora me saludaban con respeto. Una vecina se acercó un día al mercado y me dijo: «Doña, ahora todos saben quién fue la que siempre llevó el peso de esa familia. Usted nunca fue la culpable. Al contrario, fue la más valiente». Yo asentí con una sonrisa leve. No buscaba reconocimiento, pero escuchar esas palabras me dio una paz inesperada, como si de pronto el mundo entero hubiera comprendido la verdad que durante tanto tiempo me negaron. Mis nietos fueron quizá los más difíciles. Al principio se mostraban confundidos. Habían crecido escuchando que yo era la que los ponía en riesgo, la que arruinaba todo. Pero después de lo ocurrido, comenzaron a escuchar conversaciones que no podían ser ocultadas. Una tarde, la mayor vino a verme sola. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me abrazó con fuerza. «Perdón, abuela, yo no sabía. Mis papás decían cosas malas, pero ahora entiendo que no era verdad». Ese abrazo fue el bálsamo que mi corazón necesitaba. Supe entonces que, aunque mis hijos me habían fallado, aún había una semilla de amor que sobrevivía en la siguiente generación. Los embargos comenzaron semanas después. La camioneta que mi nuera presumía como trofeo desapareció del garaje. Los vecinos vieron cómo oficiales llegaban a inventariar muebles y objetos de valor. La humillación fue pública, tan pública como lo habían sido mis lágrimas en aquel salón de fiesta. Esta vez, sin embargo, yo no lloré. Caminaba erguida por las calles, consciente de que la dignidad había regresado a mí, mientras ellos se escondían detrás de cortinas cerradas. No niego que sentí tristeza, no porque me doliera su caída, sino porque jamás imaginé que llegaría a ver a mis propios hijos en esa situación. La madre que fui habría corrido a protegerlos, a cubrirlos con mi propio cuerpo si era necesario. Pero la mujer que soy ahora entendió que salvarlos de nuevo solo significaba condenarlos a repetir el mismo ciclo de abuso y desagradecimiento. Y por primera vez en mi vida, elegí salvarme a mí misma. En casa, el silencio ya no era un enemigo, era un aliado. Preparaba mi café en la mañana y lo bebía con calma, mirando por la ventana cómo el sol iluminaba la calle. No había gritos, no había reproches, no había insultos, solo el canto de los pájaros y la tranquilidad de saber que, al fin, había recuperado mi lugar. Mi dignidad ya no estaba en manos de nadie más. Cuando algunos parientes lejanos se enteraron, vinieron a visitarme. Una sobrina me dijo: «Tía, qué injusto todo lo que le hicieron, pero qué satisfacción ver que la verdad salió a la luz». Yo asentí, sin necesidad de explicar demasiado. La justicia, cuando llega, no necesita adornos. Solo se siente, se respira, y yo la respiraba en cada rincón de mi casa. Mis hijos, en cambio, quedaron aislados. Donde antes eran vistos como una familia ejemplar, ahora eran señalados por su avaricia y su traición. Intentaron justificarse, diciendo que todo fue un malentendido, que yo los había manipulado, pero nadie les creyó. La imagen de la madre sacrificada y humillada era demasiado fuerte, y todos sabían que sus palabras no eran más que excusas. Yo no celebré su caída con rencor, no levanté la voz para decir «se los advertí». Solo me limité a vivir, a recuperar la paz que me habían arrebatado, porque entendí que la verdadera victoria no estaba en verlos derrotados, sino en sentirme libre de su dominio. Ellos habían perdido casas, bienes, reputación. Yo había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad. Los días pasaron, y con ellos la tormenta comenzó a asentarse. Mis hijos ahora me miraban con otros ojos, ya no de superioridad, sino de vergüenza. Y aunque dentro de mí quedaba un amor que nunca se extinguiría del todo, también había un límite claro. Jamás volvería a permitir que me trataran como lo hicieron. Mi lugar estaba definido y ellos tendrían que aprender a respetarlo. La justicia se había cumplido.
no de manera ruidosa ni vengativa, sino en silencio, con la fuerza de la verdad. Y mientras veía a mis nietos correr en mi patio, sonriendo como si todo volviera a tener sentido, comprendí que la vida me había devuelto lo que me habían robado: el respeto, la paz y la certeza de que, al final, nadie puede aplastar a quien se niega a rendirse. Mis antagonistas habían caído. Yo, en cambio, me mantenía en pie, y en esa diferencia estaba toda la lección. Ahora que todo ha pasado, me descubro muchas veces sentada en el patio de mi casa, mirando cómo el viento mueve las hojas del viejo limonero que planté con mis propias manos hace más de 30 años. En ese árbol están grabados los recuerdos de mi vida, los juegos de mis hijos cuando eran niños, las risas de mis nietos y también mis lágrimas solitarias en noches en que creí que el mundo se me venía abajo. Hoy lo miro y pienso que yo he sido como ese limonero. Me golpearon tormentas, me arrancaron ramas, me quisieron secar, pero sigo de pie, dando fruto a pesar de todo. Han pasado semanas desde que la verdad salió a la luz y la justicia se cumplió. Ya no cargo con la vergüenza que ellos quisieron poner sobre mis hombros. Al contrario, ahora camino con la frente en alto, sabiendo que nunca fui culpable, que lo único que hice fue confiar, amar y dar más de lo que tenía. El dolor de la traición sigue ahí, porque nadie se recupera de un día para otro de ver a sus propios hijos volverse contra uno, pero ese dolor ya no me esclaviza, ya no me encierra en la tristeza. Es una herida que aprendí a mirar con dignidad, como una cicatriz que demuestra que sobreviví. Recuerdo cada paso de este camino. Recuerdo la humillación pública, los susurros en las reuniones, el desprecio de mi nuera, la indiferencia de mi hijo. Recuerdo la soledad de mi casa, cuando pensé que ya no me quedaba nada. Y también recuerdo el momento en que decidí dejar de llorar, cuando entendí que dentro de mí todavía había una fuerza que ellos no conocían. Esa fuerza fue la que me sostuvo, la que me llevó a descubrir que la verdad estaba de mi lado, que mis sacrificios no habían sido en vano, porque lo que hice en silencio durante años, guardar papeles, recordar detalles, resistir sin rendirme, terminó convirtiéndose en el arma más poderosa que podía tener: la dignidad. Mis hijos enfrentan ahora las consecuencias de sus decisiones. A veces los veo pasar, con el rostro cansado, con la mirada baja. Ya no hay fiestas, ya no hay lujos, ya no hay orgullo que mostrar a los vecinos. Y aunque una parte de mí quisiera tenderles la mano, otra parte sabe que debo mantenerme firme. Porque si los rescato de nuevo, repetirán la historia una y otra vez. La vida les ha dado una lección dura, y yo no puedo ni debo quitársela. No es crueldad, es justicia. Y a veces la justicia duele, incluso para una madre. Mis nietos, en cambio, me han devuelto la esperanza. Ahora vienen más seguido a mi casa. Me piden que les cuente historias de cuando su padre era niño. Me ayudan a regar el jardín. Se sientan conmigo a ver las estrellas. A veces los escucho murmurar entre ellos: la abuela es fuerte, la abuela nunca se deja. Esas palabras son un bálsamo que me sana poco a poco, porque sé que ellos han visto lo que pasó, y aunque sus padres intenten disfrazar la verdad, en el fondo la conocen. Y quizás cuando sean grandes, recordarán esta historia no como la ruina de su familia, sino como la prueba de que la verdad siempre se abre camino. En las noches, cuando el silencio vuelve a llenar mi casa, ya no me siento prisionera de la soledad. Preparo una taza de té, me envuelvo en un chal y me siento en la mecedora. Pienso en mi esposo, en las cartas que me dejó, en sus palabras de aliento cuando aún estaba conmigo. Él me decía que era más fuerte de lo que creía, y tenía razón. A veces cierro los ojos y lo imagino a mi lado, sonriendo, orgulloso de que no me dejé vencer. Y entonces me invade una paz profunda, esa paz que solo llega cuando uno sabe que hizo lo correcto. Lo que aprendí en este camino es algo que quiero compartir con quien me escuche. Nunca subestimen a quien parece frágil. Detrás de las arrugas de una anciana puede esconderse una vida entera de lucha, una fortaleza construida con cada sacrificio, con cada noche en vela, con cada lágrima derramada. El respeto no se pide, se merece. Y cuando alguien intenta arrebatárnoslo, la vida misma se encarga de devolverlo en el momento justo. Puede tardar, puede doler, pero siempre llega.
También entendí que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de resistir y de reconstruir. Mis hijos creyeron que el dinero y las propiedades eran lo más importante, y por eso lo perdieron todo. Yo, en cambio, aposté por mi dignidad, y eso es algo que nadie me podrá quitar jamás. El respeto es la herencia más valiosa que puedo dejar, mucho más que una casa o una cuenta bancaria, porque el respeto sostiene la memoria, y la memoria es la que trasciende. Hoy camino ligera, con pasos lentos pero firmes. Ya no agacho la cabeza frente a nadie. Si me encuentro con vecinos en la calle, me saludan con afecto y me llaman Doña Valiente. Yo sonrío, no por vanidad, sino porque sé que después de tanto, recuperé lo que me correspondía. Y cada saludo, cada gesto de reconocimiento, es un recordatorio de que no luché en vano. Claro que duele, no lo niego. Duele saber que la traición vino de la sangre que yo misma engendré, que mis hijos eligieron la avaricia antes que el amor. Pero también sé que la vida tiene caminos misteriosos y que quizás algún día ellos comprendan el daño que hicieron. Si llega ese día, mi corazón será lo bastante grande para perdonar, aunque nunca olvide, porque perdonar no es borrar lo vivido, es aprender a seguir adelante sin dejar que el rencor te envenene. Mientras tanto, vivo en paz, cuido mis plantas, escucho las risas de mis nietos, disfruto de cada amanecer y cada vez que miro mi reflejo en el espejo, veo a una mujer que fue humillada, traicionada y menospreciada, pero que supo levantarse y demostrar que la verdad siempre termina por salir a la luz. Esa es la lección que quiero dejar. Nadie tiene derecho a pisotear la dignidad de otro. Nadie, porque la dignidad es lo único que, si lo conservas, puede devolverte todo lo que parecía perdido. Y porque la vida, tarde o temprano, se encarga de poner a cada uno en su lugar. Hoy puedo decirlo sin miedo, con el corazón en calma. Me llamaron débil, me llamaron inútil, me creyeron vencida, pero yo sé quién soy y sé lo que valgo. Y si alguna vez alguien escucha mi historia, quiero que recuerde esto. La verdad puede tardar, pero siempre vence, porque el respeto, cuando se defiende con el alma, nunca muere.